Bienvenidos y bueno, es difícil, yo creo que todos los expositores han dicho que no es lo mismo poder verles las caras, ustedes me ven, yo no los veo, pero vamos a tratar de abordar este tema en el tiempo que tenemos. Es un tema amplio, ¿no? Como se darán cuenta, y bastante ambicioso. Arte, imágenes en tiempos o en el contexto de la peste negra, drama, luto y esperanza, y el objetivo de esta conferencia, la verdad, es un poco ver de qué modo el individuo medieval, de algún modo azotado, ¿cierto?, por esta epidemia de la peste negra, que sin duda afectó la conciencia de la época, enfrenta, enfrenta la vida, la muerte, con el cuidado, sí, de no considerar que esta peste negra haya cambiado todo, ¿no? Yo quisiera que de algún modo a lo mejor pudiéramos hacer una suerte de contraste, de balance, ¿no? Sin duda nosotros hoy día estamos enfrentados a una pandemia, tenemos temor, nos vamos imponiendo de a poco respecto de cuáles podrían ser determinadas soluciones, y sin embargo, aún así llevamos adelante la existencia de un modo, podríamos decir, o tratamos de que sea de un modo normal, y en ese sentido uno no podría decir que lo cambia todo, ¿no? La presencia de la peste, pero sin duda que afectó, y yo quisiera de algún modo ver cómo la presencia de esta peste, que además no se reduce a un solo momento, ¿no? Sino que va a haber brotes y rebrotes de esta peste durante varios siglos, y particularmente el siglo XIV, en el siglo XV, ¿no? Diríamos que de algún modo ese hombre medieval se acostumbró, ¿no?, a vivir en una situación riesgosa, ¿no?, en que cada cierto tiempo volvía a aparecer el azote, podríamos decir, de la epidemia, ¿no? Quisiera entonces poder ver si podemos, en cierta medida, articular, dar como una fisonomía de lo que es, en cierta medida, un clima espiritual, qué elementos podrían haber penetrado, ¿cierto?, a nivel de las conciencias, como para ver si ese drama, que al mismo tiempo enlutaba la vida, al mismo tiempo podía generar algún modo de esperanza, ¿no? Y por eso el título habla del drama, el luto y la esperanza, para no ver simplemente el aspecto macabro, que efectivamente lo va a tener, y vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con este aspecto de lo macabro, pero también ver la otra dimensión, en qué se refugia, qué espera, qué anhela el hombre medieval, los hombres y mujeres medievales, ¿cierto? O al menos, digámoslo, porque es demasiado amplio decir medieval, ya que nos convoca el tema de la epidemia del siglo XIV, ¿cierto? Del siglo XIV y del siglo XV, y algún atisbo así al siglo XVI, pero solamente en sus inicios, ¿no? Entonces, lo primero sería considerar, bueno, ¿qué sabemos de esta peste negra? Yo sé que ya otros profesores han hablado al respecto. A la que nos estamos refiriendo es particularmente la epidemia que azotó de un modo tan súbito, repentino, ¿cierto?, desde el año 1347 y hasta el 1352, Occidente, una epidemia que viene desde Oriente. Se discute respecto del origen. Paradójicamente, los estudios actuales, ¿cierto?, insisten en que, y las fuentes, muchas de ellas decían, ¿no?, que el origen primero habría estado en China, ¿no?, y finalmente, como este mundo interconectado del cual hablaba el profesor Moreno y también el profesor Wilson, favorece, ¿no?, por la vía del comercio, particularmente el comercio marítimo, el desplazamiento de esta peste.
el nombre de peste negra, yo me voy a dedicar muy poco a hablar de la peste negra, quiero entrar en las imágenes efectivamente, pero ahí tienen un mapa que ya lo han visto algunos seguramente en otro momento, pero que nos muestra la rapidez con la cual la peste sale de las ciudades costeras, ¿cierto? Marsella particularmente, y las italianas, y se introduce hacia el interior del continente, y ya hacia mediados del 1348, ¿cierto? Ha tocado prácticamente toda Francia, parte de España, ¿cierto? Y luego comienza a subir hasta Inglaterra y los países nórdicos, ¿no? Con algunos casos de salvedad, que son muy característicos en torno de la zona polaca, en Milán particularmente, y en la zona de los Pirineos. Cuando se habla de la peste negra, nosotros hablamos de la peste negra, pero sin embargo en el mundo medieval no le llamaron peste negra, le llamaban la epidemia, ¿ya? Epidemia, eso es lo que decían, ¿no? De la enfermedad, la epidemia, que por lo demás va a ir azotando, como decía, intermitentemente hasta el siglo XVIII. El nombre de peste negra, Black Death, en inglés, o Schwarze Tod en alemán, ¿cierto?, se acuña en el siglo XIX, y de ahí en adelante se populariza muy rápidamente, ¿no? Sabemos bien que va a ser una peste que en esos pocos años, o 5 años, es posible que haya llevado a la reducción de entre el 30 y el 50% de la población europea. El caso de Inglaterra particularmente, que se calcula que podría haber llegado a perder alrededor del 70% de su población en algún momento, o sea, terminado este primer periodo. Y lo que es verdad es que hacia 1420 nos encontramos con, al menos calculan los historiadores, ¿cierto?, 1/3 de la población reducida, ¿no? Con más o menos condiciones, dependiendo de los países, ¿no? Allí es principalmente esta peste bubónica, pero también se asocia una peste neumónica, ¿no?, que también atacaba, y entonces ahí hay una discusión muchas veces en qué tipo de peste fue efectivamente más importante, pero sin duda la bubónica, la que genera toda esta mortandad, con una muerte bastante rápida, sobre todo cuando la bacteria logra penetrar en el cuerpo de un modo profundo, ¿cierto?, atacando los ganglios y finalmente generando entonces estos bubones, de ahí su nombre, que son tan característicos, ¿no? Interesante, y con esto cierro esta parte, que sin embargo esta población, ¿cierto?, que tenemos hacia el 1340, bastante boyante, con una Europa bastante interconectada, y que luego se pierden en torno de un tercio o 50%, algunos llegan hasta esa cifra, para el 1550, ya, es decir, 200 años después, Europa se encuentra recuperada, podríamos decir, en términos de población y también en términos de prosperidad. No obstante, hay varias epidemias en el siglo XIV y en el siglo XV, porque hay rebrotes en el 1360-61, en el 74-75, en el 99 al 1400, en el 37 al 40, 1437-1440, 3 veces en torno entre el 1500 y el 1550. Entonces, a eso me refiero con que es una población que finalmente se va a tener que ir acostumbrando, ¿cierto?, a esta realidad en cierta medida. Y por otro lado, interesante como, por ejemplo, hacia el 1450 hay ciertos países que prosperan rápidamente, el caso de Francia, por ejemplo, que va a comenzar a recibir una gran migración desde sectores más afectados, y que van a ver en Francia, en torno de París, pero sobre todo de lugares muy atacados, van a ver atractivamente el territorio francés, y por lo tanto van a
colaborar, digámoslo así, con una fuerte migración en territorio francés, además con una gran prosperidad, sobre todo en términos agrícolas, ¿no? Por otra parte, habría que considerar, ¿cierto?, que esta peste que ataca entre 1347 y 1352 no es la única causa de muerte en estas décadas, ¿no? Hay de telón de fondo, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra, un proceso todavía más complejo, ¿no? Como es el de la guerra, el de la famosa Guerra de los 100 años, que está como telón de fondo, podríamos decir también, a este proceso, no obstante está acotado a la vida histórica tanto de Inglaterra como de Francia. Sin embargo, es un proceso que va a generar evidentemente también muerte, tensión, y es otro problema con el cual esa sociedad de estos dos reinos fuertemente consolidados durante el siglo XIV se van a tener que enfrentar, ¿no? Por una parte la peste, que como digo, tiene esa precisión, y luego la guerra, que por lo demás se vio también alterada, es interesante en ese sentido, la guerra por la peste, ¿no? Porque si ustedes se fijan, en el anterior, este mapa va corriendo, pero ahí tienen ustedes el territorio de la guerra, ¿no? Hasta que culmina en 1453, ¿no? Con la consolidación del reino de Francia, pero como pueden ver, 1346, ahí tienen la batalla de Crécy, y luego 1356, Poitiers, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó entre el 1346 y el 1356? Bueno, justamente que la primera derrota, ¿cierto?, 1346, hacia el 1348, 1347-48 llega la peste a Francia, se detiene, entonces la guerra por razones evidentes, y luego ya hacia el 1356 se fijan, el conflicto nuevamente vuelve a prender, dos grandes derrotas para la corona francesa, ¿cierto? Crécy en 1346 y la gran derrota de Poitiers de 1356, que va a llevar al cautiverio ni más ni menos que al rey de Francia, ¿no? El rey de Francia, Juan el Bueno, lo tienen ahí en el primer, se conoce como el primer retrato de autor anónimo, pero el primer retrato naturalista, podríamos decir, del mundo medieval, ¿no? No se trata de un retrato simbólico, al rey no lo vemos, se fijan, ni con corona, ni con nada que denote su condición regia, salvo arriba que está señalado Jean Roi de France, pero por lo demás está representado Juan el Bueno de un modo totalmente natural, este realismo, ¿no?, que se va a ir introduciendo paulatinamente en el siglo XIV, y que vamos a ver a propósito, en este caso, de la mirada que se va a tener respecto de la muerte. Entonces aquí también tenemos otro telón de fondo que yo quisiera considerar, pero que también tiene que ver con la muerte y con el conflicto, ¿no? Y que también puede ser un vector importante de transmisión muchas veces de la peste, ¿no? Porque los distintos ejércitos pasan tiempo en condiciones higiénicas que no son evidentemente las mejores, ¿cierto? Y la transmisión entonces de este pequeño ser, la pulga, ¿cierto? Hace fiestas en ese sentido. Volviendo entonces a lo que es la materia de nuestra presentación de hoy, yo lo que quiero es ver cómo esta muerte, en el fondo, ¿no?, que acarrea la epidemia es recogida, ¿ya?, y hasta cierto punto también podríamos decir sublimada, ¿ah?, en la vida cotidiana y en la vida espiritual de las generaciones que van a vivir durante este periodo. Tuvieron ustedes en el anterior ciclo, ¿cierto?, una conferencia dedicada justamente al Decamerón de Boccaccio, ¿no? Y es interesante porque justamente Boccaccio trae algunos relatos particularmente
realistas respecto del azote que significa la peste, ¿cierto? Y que ya en su momento revisaron y que no vamos a revisar para poder avanzar. Pero sin embargo, en los prólogos de las copias del Decamerón, ¿cierto? Particularmente en las copias francesas, es interesante cómo efectivamente la imagen del entierro, de la muerte, ¿cierto? Comparece, ¿ya? Haciendo alusión justamente a esta peste, ¿no? Allí lo vemos en el lado izquierdo, ¿no? Todo este grupo de este grupo fúnebre, ¿cierto?, que está prestando los últimos oficios, y aquí al fondo alcanzan a notarse un conjunto de cráneos, de tal modo que claramente con los vivos, que vemos a mano derecha, ¿cierto?, particularmente estas damas, vemos también la presencia de la muerte. Entonces, ese contraste que no quiero subrayar excesivamente porque hay que tener cuidado también con no sobrevalorar, podríamos decir, ¿no?, el peso que esta peste tuvo, o el cambio profundo, podríamos decir, que socialmente podría llegar a tener. Yo quisiera verlo cómo esto más bien ataca o genera una reflexión al interior de las conciencias y qué remedio, en el fondo, esta sociedad encuentra, o qué posibilidades de remedio encuentra allí donde la medicina claramente no va a poder presentar, al menos la medicina del cuerpo, no va a poder presentar ningún tipo de respuesta por un tiempo, ¿no? Algunas actitudes y acciones de algunos grupos en particular que consideran la peste desde un punto de vista penitencial, ¿no? Emergen estos grupos de flagelantes, ¿ya? Que hacen penitencia justamente flagelándose de un modo bastante cruento y que finalmente van a ser condenados, ¿no? O esas actitudes por parte del papado y de la iglesia, pero está esa reacción, ¿no?, de que esto es un flagelo divino y que por lo tanto podríamos evitar o hacer penitencia en la misma medida, flagelando el cuerpo para lograr entonces que las saetas de la peste desaparezcan, ¿no? Así que esa es una reacción que sin duda extrema, en algún momento también se va a presentar como posible, pero rápidamente la misma sociedad la va a condenar como algo que pierde de vista justamente la dignidad del cuerpo y la mesura, podríamos decir, en ese sentido. La peste emerge entonces incluso como signo de muerte, ¿no? Y en ese caso, ¿cierto?, una verdadera personificación. Ustedes vieron claramente con el profesor González la sesión anterior, seguramente el séptimo sello y la imagen de la muerte, la guadaña, ¿no?, que no tiene miramientos, diríamos así. Bueno, eso aparece también en las copias del Decamerón, tanto italianas como las propiamente francesas. No es la única peste que ha atacado a Europa, ¿no? Una peste semejante e importante, por ejemplo, en el siglo VI, comienzos del VII, hacia el 600, se tenía perfecta noticia cuando San Gregorio Magno, entonces papa, va a realizar una gran procesión por Roma, ¿cierto?, para pedir la intercesión ante el flagelo, y es interesante cómo en el siglo XV, se fijan, en la leyenda dorada, que es un texto que recoge la vida de los santos y que se va a popularizar particularmente en estos siglos, no solamente en bibliotecas, podríamos decir, clericales, sino al contrario, en bibliotecas que son de raíz laica, que es un tema muy interesante, ¿cierto?, cómo hay un verdadero surgimiento de bibliotecas laicas en el siglo XIV y en el siglo XV, así que ya no está referido solo a los monasterios
o a las bibliotecas de las universidades, ¿no? Sino que esto también entra en el mundo laico, particularmente de corte, pero también en el mundo burgués. Bueno, y se copian ciertos textos, particularmente la vida de los santos, porque vamos a ver el lugar que adquieren los santos, siempre lo han tenido dentro de lo que podríamos llamar el espíritu cristiano, ¿cierto? El sentido de la comunidad de vivos y muertos, la intercesión de los santos, pero hay algunos que cobran particular lugar en este momento, y en ese sentido la importancia de textos hagiográficos, es decir, que cuentan vidas de santos, va a ser verdaderamente notable, y va a ser una lectura predilecta, podríamos decir, dentro de las cortes y dentro de las bibliotecas de los hombres y mujeres de la época, porque no solamente hay bibliotecas de varones, sino que también hay mujeres que realizan un mecenazgo libresco, y justamente el siglo XIV y siglo XV es un periodo de fuerte mecenazgo libresco que tiene su origen en el mundo cortesano, particularmente regio, ¿cierto? La corte primero real, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, luego las cortes ducales, evidentemente, pero también en el mundo urbano, la burguesía que puede darse esa posibilidad, ¿cierto? Encomienda la factura de libros. ¿Y qué es lo que se lee? Bueno, se lee dentro de otras cosas, porque también hay textos históricos o literarios, como veíamos recién en el caso del Decamerón, se leen vidas de santos, y particularmente la leyenda dorada, ¿cierto?, donde se recoge la vida de santos insignes. Bueno, allí, en la vida de San Gregorio, ¿cierto?, se recuerda con esta iluminación la procesión que llevó a San Gregorio al entorno de la ciudad para invocar, ¿cierto?, la salud y terminar con el flagelo de la peste en ese año. Y noten aquí algo importante que lo vamos a señalar después, cómo la peste está planteada, en este caso iconográficamente, con este motivo de las saetas, ¿cierto?, de las flechas. ¿Ah? La peste ataca como una flecha súbita, ¿ah?, que no se sabe de dónde viene y llega y se entierra, y deja una herida, y la herida es justamente la enfermedad del cuerpo, ¿no? Y si uno piensa que además estos bubones, ¿no?, van haciendo heridas, necrosando el cuerpo, bueno, esto tiene mucho sentido, y es un elemento que habría que considerarse iconográficamente. Notable que la procesión, siendo del siglo VI, VII, ¿cierto?, comienzo del siglo VII, en el año 600, está ambientada claramente en la época del siglo XV, ¿no? Entonces, son, digámoslo así, habitantes de la Roma del siglo XV los que aparecen representados, en cambio, en una procesión que es del siglo VI. Entonces, la situación se homologa, y en ese sentido, ¿cierto?, ciertas devociones van a alcanzar importancia. Por ejemplo, la de San Miguel, justamente, ¿no?, que aquí San Gregorio va a ver a San Miguel sobre el mausoleo Adriano, ¿no?, y de allí entonces ese mausoleo se va a denominar el Castel Sant'Angelo, ¿no?, porque va a haber la aparición de San Miguel, que va a librar entonces a la ciudad. Esta personificación entonces de la muerte asociada a la peste, y aquí la vemos, ¿no?, la peste que ataca como un artero, ¿no?, sobre un indefenso individuo, en este caso, ¿no?, que ahí casi está implorando que no se le mate. Bueno, ahí lo vemos en una cosa tan increíble como un documento que es un libro de cuentas. ¿Ah? Es decir, en las cuentas se ilumina lo que es la plaga por la vía de esta imagen. Entonces, quiero que vayamos viendo cómo se va gestando, en el fondo, una iconografía, un conjunto de motivos que van personificando o van generando ciertos símbolos que se asocian, ¿cierto?, al golpe que la peste supone y la muerte que ella supone, ¿no?, porque claramente este demonio, es casi un demonio, esta peste, ¿no?, que está un demonio al lado, se va a acercar muchísimo a la idea de un cadáver
¿cierto?, que va allí cabalgando, ¿no? En ese sentido, entonces, yo quisiera entrar particularmente en un mundo artístico que va a tener un particular relieve en los siglos XIV y XV, ¿no? Y tiene que ver con los libros devocionales, ¿ya? Donde se manifiestan los temores, podríamos decir, donde se manifiestan al mismo tiempo las esperanzas, donde se manifiesta el duelo, se manifiesta también en un tipo de libro que no es de uso clerical, aunque lo puede ser, pero que también es de uso principalmente laico, ¿no? Los clérigos usaban los salterios, usaban los breviarios, los laicos también van a comenzar o van a encargar este tipo de libros devocionales que por lo demás son complejos de utilizar y finalmente van a ir paulatinamente generando desde fin del siglo XIII, pero es siglo XIV y siglo XV, nuevamente volvemos al mismo momento, que se va a popularizar o se va a difundir, eso es, un uso de los llamados libros devocionales privados, personales, y particularmente siguiendo las horas canónicas. Por eso un tipo de estos libros van a ser los libros de horas, y muchas de las imágenes que vamos a ver ahora son de libros de horas. Es interesante pensar que las imágenes están en libros que pertenecen a personas que van a rezar con ellos, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, ¿no?, en este salterio de Bonn, de Luxemburgo, vemos ya la presencia de un relato que venía del siglo XIII, pero que en el siglo XIV y siglo XV comienza a difundirse, a proliferar su mención y su iluminación. Aquí lo vemos que está iluminado, ¿cierto?, que está propiamente ilustrado, ¿no?, una historia que es la famosa leyenda o la historia de los tres vivos y los tres muertos, ¿no? Un relato moralizante que, como digo, tiene su origen en el siglo XIII, pero que va a ser un relato muy adecuado para apelar a las conciencias frente a la realidad de la muerte. Y apelar a las conciencias no solamente desde la perspectiva de el terror o del miedo que podría generar la visión de un muerto. No nos olvidemos que el relato del mundo de los muertos, no sé, ya en Lázaro, ¿cierto?, está el que vuelve del mundo de los muertos, ¿cierto?, Cristo mismo lo resucita, ¿no? Recuerden esa noción que está en la Sagrada Escritura que dice, bueno, ¿cómo vamos a abrir la tumba, ¿cierto?, si ya hiede, ¿no?, el cadáver hiede. Entonces la experiencia vital de la muerte, eso está siempre. Pero es interesante cómo esto toma un giro, en este caso moralizante, que aparece vinculado muchas veces en estos libros a, por ejemplo, el oficio de difuntos, es decir, a el oficio que se sigue litúrgicamente cuando muere alguien en la familia, con las lecturas que hay que hacer durante la noche de vigilia, ¿cierto?, y luego con los textos que van a incorporarse en la misa. Y acá tenemos un ejemplo temprano, ¿no?, de esta representación de los tres vivos y los tres muertos, y que el relato de algún modo plantea, ¿no?, esta experiencia que tienen estos tres jóvenes muy orgullosos, un príncipe, un duque, un conde, o en otros relatos se dice que es un hijo de un príncipe, de un duque y un conde, da lo mismo, porque en el fondo están en plena juventud, en plena vitalidad, ¿no?, y de repente se encuentran con estas figuras que los interpelan, ¿no? ¿Y qué son estas figuras? Son tres muertos, ¿no? Tres muertos que de algún modo los interpelan visualmente, pero también los interpelan oralmente porque les hablan. ¿Y qué es lo que les hablan, no? Les hablan de una lección, ¿ya? Y la lección dice que así como se ven vitales ahora, tienen que pensar que algún día serán horrorosos como nosotros. Aquí ya se comienza a ver esta idea de que del realismo de una muerte cadavérica, podríamos decir, no es una muerte idealizada, ¿no? Aquí no hay un muerto que simplemente está envuelto en unas sábanas blancas para señalar
simbólicamente el alma humana después de la muerte. No, acá estamos frente a la realidad patente, podríamos hasta cierto punto decir, en cierta medida, macabra, sí, si es que tuviese ese sentido, pero no es el sentido macabro, no hay un regocijo en aquello, sino que esto se toma en otro sentido. Entonces la lección es, ¿serán igual de horrorosos? La realidad de la muerte, perdón, hay una maldad en la muerte que es la posibilidad de ir al infierno y la precariedad de la vida, ¿no? Y esto, claro, con la experiencia vital de aquellos años es evidente, la precariedad de la vida hay que considerar la ineluctabilidad de la muerte, ¿no? Es ineluctable el hecho de que vamos a morir, cómo nos preparamos para morir. Y aquí ya vamos avanzando en algunos elementos que tienen que ver con esta salud y con este remedio, ¿no? que piensa en este ambiente espiritual que se genera en los siglos XIV y XV. No es que esto sea propio de los siglos XIV y XV, porque ya existe dentro de la fe cristiana siempre, digamos, pero distinto es que pase a ser imagen, distinto es que pase a ser palabra y que sea imagen y palabra en textos y en objetos, porque aquí voy a hablar de libros, pero podría hablar de joyas, podría hablar de pinturas murales, podría hablar de relicarios, etcétera, de uso personal, ¿ya? O de que están en la presencia de estas personas en su vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso que es un relato moralizante, dice, llevar la vida que a Dios place, guardarse de ir al infierno. Sabemos que la muerte nos alcanzará y recemos a Santa María Virgen en la hora de la muerte para estar del lado de su Hijo. Más allá de la intercesión mariana, sobre la cual después volveré, lo interesante acá es hacerse cargo de la muerte súbita, ¿ya? Y si hay algo que al hombre medieval le va a preocupar con la evidencia de la muerte a propósito de la peste, es la amenaza de la súbita muerte, ¿ah? La amenaza de no morir en condiciones adecuadas, no es la amenaza de la muerte, que a todos puede evidentemente dar temor, sino que es la amenaza de morir en condiciones inadecuadas que no permitan entonces el descanso eterno, ¿ya? Dicho, o la salvación propiamente, ¿no? Como ven ustedes, la presencia de este relato se difunde en distintos momentos, pero siempre en el soporte, como estoy viendo ahora, de los libros, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en una iluminación aquí a la izquierda, que está contenida en las muy ricas horas del duque de Berry, y que muestra un funeral, ¿ya? Un funeral, aquí hay una banderola, ¿no? Que habla de cómo se encomienda el muerto, es como si hablase el muerto, aún estándolo, ¿no? Y luego acá abajo la relación del margen con aquello, vemos este relato nuevamente, ¿no? De los tres vivos y de los tres muertos. En otro libro del duque, del mismo duque, pero otro libro, que es Les Petites, las pequeñas horas, ¿cierto?, del duque de Berry, nuevamente alude al mismo pasaje, ¿no? Entonces, la presencia de un relato como este no tiene necesariamente una condición, podríamos decir, amenazante, de aterrorizar y atemorizar, sino más bien dicho de reflexionar, de meditar. Y eso es lo que vamos a ver también con los otros elementos que vamos a seguir planteando en lo que nos queda, ¿no? Un aspecto interesante, y que ustedes seguramente se puede reconocer en el cine, se puede reconocer en la literatura, es la presencia de la personificación de esta muerte, ¿no? Una muerte que es un poco, a ver, es macabra y realista en su presencia, pero al mismo tiempo pareciera ser juguetona y festiva en sus actitudes y en sus gestos, ¿no? Se goza de llevarse al vivo, digámoslo así, ¿no? Es amenazante y al mismo tiempo muy móvil. Y yo quise traerles acá un ejemplo de esta danza macabra que evidentemente después se va a proyectar siglo XVI y en los siglos posteriores, a propósito de
de la muerte ineluctable y que todos nos igualamos en la muerte, pero acá en un libro muy interesante que no siempre se conoce, realizado hacia el 1500, 1510, que es una danza macabra solo de mujeres, ¿no? No es que yo sea particularmente feminista, porque no tengo nada de feminista, pero es interesante ver algo que por lo general no se ve. Por lo general se ve la presencia, ¿cierto?, de las dignidades eclesiásticas, del rey, de las distintas dignidades, hasta llegar, ¿cierto?, a los oficios más sencillos. Bueno, aquí lo mismo, pero en este caso se trata de oficios sencillos, con lo cual, no solamente de oficios, sino de menesteres, podríamos decir, sencillos, con lo cual podemos ver que también el lugar, ¿no?, que le corresponde a la mujer en esta sociedad, y cómo tiene un lugar en la representación. ¿Por qué? Porque también muchas de las lectoras son mujeres, ¿no? No es solamente el lector el varón, sino que también es el lector la mujer. Y la mujer es una lectora particularmente de libros moralizantes y de libros devocionales, ¿ya? No es que no le interesen las historias, pero suele comparecer en una biblioteca masculina muchos más textos de historia e incluso otros de carácter científico, didáctico, militares, luego literarios y también devocionales. En el caso de las mujeres, si bien los otros pueden aparecer, y hay algunos casos notables de mujeres que tienen interés por la historia o han heredado biblioteca de sus padres que tenían ese carácter, también tienen un carácter mucho más devocional, y vamos a encontrar más libros de horas, más salterios, ¿cierto?, o moralizante, o literarios, poemas, ¿ya? Colecciones de poemas de la época, no sé, pensemos por ejemplo que hasta los duques de la época podían ser poetas, ¿no? Estoy pensando en Carlos de Orleans, que a propósito de la Guerra de los 100 años pasó 25 años en prisión en la corte inglesa, ¿cierto? Y él mismo era un duque poeta, ¿no? Y su esposa, que es María de Clèves, va a tener acceso a la biblioteca de su marido, que es muy prolífera en textos poéticos, y ella misma va a componer poesías un poco siguiendo el ejemplo de su marido. Y estamos en pleno siglo XV, ¿no? Es decir, en pleno siglo en el cual estos brotes o rebrotes de la pandemia, ¿cierto?, se suceden. Y aquí vemos distintas mujeres, ¿no? La pastora, la recién casada, la reina, que son llevadas casi como una suerte de baile, de juego, te atrapé, ¿no?, hacia la muerte, ¿no? Cada una de ellas vestida de acuerdo a su oficio, ¿no? La vieja, pero también la joven, la nodriza, ¿ah? O la campesina, ¿no? Bueno, está esta presencia de la irrupción de la muerte, ¿no? Una conciencia respecto de la posibilidad de que ésta sea súbita y que por lo tanto la persona tiene que estar preparada, ¿no? Que tiene que preocuparse de la muerte. No por nada, en el siglo XV fines del XIV, pero durante todo el siglo XV y XVI, van a proliferar estos textos que se denominan el arte de la buena muerte, o también se denomina el ars moriendi, ¿no? Que enseñan a morir bien, ¿no? Y ese morir bien tiene que ver con la preparación, con la confesión, ¿cierto?, con una vida honesta, con una vida virtuosa, no solamente en términos de virtudes humanas, naturales, sino también sobrenaturales, las virtudes teologales, ¿no? Pero está digamos, esta apelación, eso quería decir, esta apelación a la conciencia personal, porque estos siglos también es muy interesante, y eso lo podemos poner en relación con el retrato que les mostraba de Juan el Bueno, son siglos en los cuales va a ir paulatinamente dándose una suerte de introspección hacia un mundo privado, hacia una oración privada, hacia una dimensión, podríamos decir, individual de la existencia, aunque el individuo siempre está dentro de un corpus social, ¿cierto?, que es la familia, que es el linaje, que es la corporación,
que es el gremio, eso sin duda, pero hay una tendencia a esta introspección, podríamos decir, en lo que, al menos en lo que es la vida que tiene que ver con la lectura y con la oración en particular, ¿no? En este sentido, me parece interesante cómo en estos libros de horas, ¿no?, se hace evidente, como por ejemplo en esta imagen que ustedes tienen a mano izquierda, ¿no? Este es de un libro de horas que se llama Las grandes horas de Rouen, de comienzo del siglo XV, 1410 más o menos, Las grandes horas de Rouen, y emerge esta imagen, ¿no?, de el individuo, que claramente en este caso se trata de un cadáver, está muerto, ¿cierto?, pero que se encomienda, y ahí aparecen otros que también lo han precedido, digámoslo así, en esa situación de la muerte, se encomienda al momento de morir, ¿no? Es decir, bueno, hay un juicio, ¿ya?, y ese juicio hay que salvarlo, podríamos decir, ¿no? Y cómo se salva, por una parte con la posibilidad de la intercesión, y ahí aparece San Miguel, que viene a batirse con un demonio que quiere arrancar esa alma, ¿cierto?, para sí, mientras que el juez, que es Dios, ¿cierto?, está dictando, o va a dictar sentencia, y se espera que esa sentencia particular, ese juicio particular, sea un juicio misericordia, ¿no? Misericordia. Entonces, nuevamente, acá vemos en un libro de horas, ¿no?, la presencia, en este caso del oficio de difunto, ¿cierto?, de la realidad de la muerte, de una muerte sencilla, el hombre está desnudo, ¿ya?, está desnudo, sobre una tela fina, pero finalmente está desnudo, ¿no? Y como se presenta es en la desnudez de esa alma que está intentando ser atrapada mientras San Miguel entonces lo detiene. Esa dimensión natural, podríamos decir, de la muerte, en que el ser humano se presenta con lo que lleva, con lo que tiene, y lo que tiene son sus buenas acciones o sus malas acciones, ¿cierto? Digamos, se balancea también con la otra parte, ¿no? Y aquí tienen una imagen de las horas de Catalina de Clerc, que también tiene que ver con el oficio de difunto y que proliferan en estos libros de horas, como digo, de uso personal, que son estas escenas de funerales, ¿ya?, escenas de luto, ¿ya?, misa de requiem, donde los deudos lloran evidentemente al muerto, ¿cierto?, pero al mismo tiempo se preocupan de su vida futura, se preocupan de que los sacramentos se les den, porque se entiende que es eso lo que les puede permitir gracias santificantes que le den, ya no la salud del cuerpo, que está perdida, ¿cierto?, pero sí la salud del alma, ¿no? Y esta dimensión de la salud del alma es fundamental en una sociedad cristiana, ¿no? No se trata de hacer apología cristiana acá, sino se trata de entender cómo pensaba el hombre del siglo, el hombre y las mujeres, cuando digo el hombre me estoy refiriendo a la humanidad, ¿cierto?, la sociedad, los individuos del siglo XIV y XV, y se trata de sociedades profundamente cristianas, y por lo tanto la experiencia de la muerte no está al margen, ¿cierto?, de la fe que profesan. Entonces, cuando se busca la salud la que se busca no es solamente la salud del cuerpo, sino que junto con esa salud del cuerpo que en algún momento se va a perder y que la peste lo hace súbitamente y que por supuesto se va a pedir esa intercesión, pero como es ineluctable, ¿cierto?, es ineludible que se va a alcanzar la muerte, que esta va a llegar, bueno, la posibilidad de la salud entonces del alma que puede convocar, en este caso, los sacramentos, ¿no? Pero lo interesante es que, y esto muchas veces se ve desde una perspectiva simplemente terrorífica, y yo quiero insistir en que no lo es, ¿cierto?, cómo va proliferando esta idea del memento mori, ¿ah? El libro y las imágenes son también un lugar para el memento mori, es decir, para la memoria. Recuerda que vas a morir, ¿no? El recuerdo de la muerte, y por lo tanto
la reflexión respecto de lo que ha sido o está siendo la vida, ¿no? A mano izquierda ustedes ven la decoración de una encuadernación, es decir, el libro no es dentro que está la imagen, sino que fuera una imagen fuertísima respecto de este esqueleto, ¿cierto?, con la guadaña y el tiempo que se cumple en algún momento, y no se sabe cuándo, pues solamente el Señor del tiempo sabe cuándo se cumple ese tiempo, ¿cierto? Y al lado, esta otra imagen, que está vinculada, en este caso, no con el oficio de difunto, fíjense, sino con los salmos penitenciales, y la imagen nuevamente de la muerte de un cadáver. Podemos ver la flecha, nuevamente esta idea, ¿no?, de que la muerte ataca como una flecha súbita y que por lo tanto puede llegar de cualquier parte, desde el aire, desde cualquier parte, y puede atacar. Y este espejo de la vanidad, ¿ya?, el espejo de la vanidad, pero que al mismo tiempo exige por parte del que mira esta imagen, que se refleje en él, ¿no? Y entonces tenemos que aludir en este caso, y lo vamos a ir haciendo en las imágenes que siguen, a la relación que en este momento se establece entre el libro, las imágenes que allí aparecen, y los que utilizan el libro, los lectores de los libros, ¿no?, que entienden estas imágenes, que miran estas imágenes repetidamente, ¿sí?, y que las utilizan para promover o para promover su propia salud, podríamos decir. Así que hay aquí un modo de remedio, ¿ah? Paradójicamente puede resultar bastante impresionante, ¿no? Este contraste, si ustedes se fijan, entre la vida, fíjense, entre la vida del margen, toda ella vital, ¿ah? Todas estas flores maravillosas, pero que son efímeras, ¿no? Y esa condición efímera está siendo recordada justamente por este cadáver que parece vivo, ¿no?, y que está exigiendo que el que mira esta imagen entre en el espejo, ¿cierto?, que por una parte es símbolo de vanidad, pero por otra parte ese espejo que ustedes pueden alcanzar a notar ahí, que tiene un reflejo, ¿no?, y que lo que se está reflejando, de algún modo, se está aludiendo, es a la realidad que está fuera del espejo. Y el que está fuera del espejo es el que está viendo, el que está leyendo este libro, ¿no? Entonces, la dimensión meditativa, ¿ya?, reflexiva que tienen estas imágenes, y que desde el punto de vista de la presencia del memento mori, de esta apelación a la memoria, al recuerdo, de que también vas a morir en algún momento, y ojalá no sea de un modo súbito, llaman entonces a poner el individuo a ponerse en su presente, ¿ah?, en vistas a un futuro que va a llegar, evidentemente, y a recordar, memento, ¿cierto?, a recordar lo que ha sido. Y entonces en ese balance tiene que ver, bueno, prudentemente, y aquí hay una interpelación sin duda a la virtud de la prudencia, que permite deliberar adecuadamente respecto de un futuro, ¿no? Entonces allí la dimensión moralizante y al mismo tiempo de virtud religiosa, ¿cierto?, se reúnen en esta imagen y en otras más, ¿no? Como en esta, ¿no? Fíjense, la apelación es evidente, pero aquí vemos, estas son las obras de René d'Anjou, que era rey de Sicilia, ¿no? Y vemos que en esta imagen, que está sequitur, dice, officium mortuorum, es decir, al inicio del oficio de los muertos, pero mira la imagen terrible que se le presenta al rey, al mismo René d'Anjou, está coronada, como él estaría coronado, ¿cierto? Además está tapada por esta bandera, ¿cierto?, con este tapiz, podríamos decir, con los signos heráldicos que hablan de su propio linaje, del linaje que le corresponde y de las
del patrimonio que le corresponde a René, y luego esta banderola, ¿no?, que en el fondo señala, recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. ¿Ah? Podría estar simplemente la banderola con la figura incluso de un rey idealizado, pero no, acá se prefiere la imagen de la muerte en su misma corruptibilidad, ¿no? Entonces, ese recuerda, ese memento, homo, ese recuerda que vas a ser polvo, bueno, es un recuerdo respecto de la caducidad de la vida, y al mismo tiempo, como esto está en un texto que es oficio para rezar por los muertos, ¿cierto?, en la necesidad de la intercesión y de las gracias sufragantes para la vida eterna, el purgatorio y luego la vida eterna. Este caso es muy interesante. Está en las obras de Juana de Castilla, y lo traigo a colación porque Juana de Castilla estamos en el siglo XVI, ¿no? Esta imagen precede una meditación justamente para Juana, ¿no? Este libro nos va a presentar a Juana en distintos momentos, y la vamos a ver en un momento más en otras actitudes, ¿no? Pero esta es una fortísima imagen respecto de esta idea del memento mori, pero al mismo tiempo una alusión directa respecto de piensa. Esto es un speculum cosciense, ¿cierto? Es decir, es un espejo de la conciencia, ¿no? Y este espejo de la conciencia muestra justamente la imagen de un cráneo, ¿no? Como aludiendo evidentemente a la muerte, ¿no? Y lo que tiene que hacer esta mujer es pensar, y miren, es interesante que justamente esta flor, que es un pensamiento, en la simbología medieval, el pensamiento es una flor parlante, podríamos decir, ¿ya? Y aparece muchas veces en los libros de hora, y particularmente en los márgenes de los libros de hora. Pensamiento, pensée, en francés es mucho más fácil la relación, ¿cierto? Pensée, la idea de que las ideas son como pensamientos, ¿no? Entonces, la flor, en este caso, está de algún modo aludiendo a la acción reflexiva de pensamiento que tiene que realizar esta mujer cuando está frente a este espejo, que es un speculum de su conciencia, que es un espejo de su conciencia. Entonces, tiene que iniciar con esta imagen lo que va a venir después en el texto, que en el fondo es una meditación. Ahora bien, no solamente imagen de la muerte, porque si no sería terrible esta conferencia, y yo ya creo que ya deben estar hasta un poco ahogados con eso. Los minutos que quedan, veamos ya no el drama y el luto, ¿cierto?, sino que veamos un poco la esperanza, ¿no? Y es interesante que en los siglos XIV y XV va a haber ciertas devociones, justamente en estos libros, pero no solamente en los libros, también en las pinturas, insisto, en los objetos, en los relicarios, etc., de algunos intercesores predilectos frente al tema de la peste, ¿no? Aquí les presento uno. Hay 4 que van a ser los predilectos frente a la peste, ¿ya? Y aquí les presento a uno, al primero, San Antonio Abad, ¿cierto? Monje del desierto, en Egipto, siglo IV después de Cristo. La verdad es que San Antonio era un santo particularmente invocado en virtud de su capacidad de aceptar o de resistir, por una parte a las tentaciones, al fuego de la tentación, y por otra parte a los dolores, porque según su biógrafo Atanasio, ¿cierto?, sufrió muchos dolores producto de las tentaciones por los que lo azotaban, ¿cierto?, los demonios en el desierto. Bueno, San Antonio va por una parte a ser el gran santo al cual se le va a solicitar intercesión respecto de otra peste, que no es la peste bubónica,
sino que también asoló y asolaba muchísimo, que es el ergotismo, o el fuego de San Antonio, o el mal de los ardientes, y que es, en el fondo, por la ingesta de un hongo, ¿cierto?, que está en el centeno. En el fondo se produce necrosis en los miembros, inmovilidad en los miembros, y después los miembros, las manos, los pies particularmente, deben ser amputados porque se gangrena. ¿Ya? Esa es una peste que muchas veces asoló en el mundo medieval. Algunos le llamaban ignisáker, fuego sagrado, fuego del infierno, pero en la práctica a San Antonio se le invocaba, ¿no? Y por eso es que a San Antonio se le reconoce con estos atributos que ustedes ven allí, ¿no? Se le reconoce con un cerdo, con una campanilla. ¿Por qué? Porque a partir de la peste negra, efectivamente, se le va a asociar las reliquias, que parte de las reliquias van a ser trasladadas, ¿no?, hacia la zona de la Vienne, en Francia, en la zona del Delfinado francés, y ahí se va a fundar más adelante una orden, ¿no? Va a haber primero un hospital, ¿cierto?, y luego una orden de hospitalarios, los antoninos, que va a cuidar a los enfermos primero del fuego de San Antonio, pero luego con la peste negra se va a preocupar del cuidado de los atacados por la peste. Y entonces a San Antonio se le implora su intercesión efectivamente en momentos de peste. Y el cerdito que ven allí le acompaña con una pequeña campanilla, ¿cierto?, porque era el alimento que era criado justamente por estos hospitalarios para servir de alimento a los enfermos de peste. Y también tiene, como pueden ver, no sé si la ven aquí, una tau, una cruz en tau, que aparece mejor en esta imagen, pero dependiendo si ustedes tienen abierto ahí, acá la ven, ¿no? Y que es el signo que, según el Antiguo Testamento, ¿cierto?, pusieron los judíos en sus puertas para que la peste no los asolara en el antiguo Egipto, ¿ya? Así que es con estos atributos que aparece en breviarios, en libros de obras, San Antonio, y va a ser llevado a una gran devoción, ¿eh? Es una de las devociones que durante el siglo XIV y XV prolifera en Occidente. Incluso se van a constituir órdenes en honor a San Antonio, ¿eh? como en este caso, la fraternidad de San Antonio en distintas partes tanto del Sacro Imperio Romano Germánico como en otros lugares. Otro de estos santos es San Adrián de Nicodemia. San Adrián de Nicodemia, que vivió también en el siglo IV, ¿cierto? Su martirio se produce el 4 de marzo, en el año 303, y el martirio es terrible. Aquí tal vez no se alcanza demasiado a ver, pero lo que vemos es un soldado romano, porque lo era, con una espada y con un yunque. Y claro, el martirio fue que sus miembros fueron aplastados contra el yunque, y por lo tanto los fue perdiendo paulatinamente, un tremendo martirio, pero que justamente en relación con el dolor, ¿cierto?, a San Adrián se le va a tener por particularmente un intercesor poderoso frente a la peste, lo mismo que un santo más tardío, San Roque, que lo ven acá. San Roque es tardío, fíjense que es del siglo XIV, 1371, sufrió la peste de San Roque y se mejoró de esta peste, y según el relato, ¿cierto?, cada día mientras se retiró a un bosque, fue alimentado por un perro con un pan que le llevó diariamente un pan, y aquí aparece un ángel sanatorio, digamos, que está de algún modo curándole las heridas, ¿no?, la herida de la peste. Así que San Roque durante el siglo XV particularmente se va a asociar. Y sin duda que el que más va a tener prestigio en su intercesión como protector contra la peste va a ser San Sebastián, ¿ya? Y por eso les decía que tuvieran en atención la idea de las flechas, ¿no? Porque
a San Sebastián por sus heridas y por la flecha se le asocia, él sufrió dos martirios, ¿no? Con el primero no murió, y el primero correspondió a recibir las heridas, pero sanó de las heridas y luego va a ser decapitado. Entonces, frente a eso, emerge como un gran protector, y de hecho es interesante que muchas veces las oraciones a San Sebastián como protector contra la peste aparecen también dedicadas en otro contexto a San Antonio, por ejemplo. Ya a veces se intercambian, podríamos decir, las oraciones. En ese sentido, las heridas de flecha vienen a ser como los jeroglíficos, dicen algunos textos, los jeroglíficos de la peste. Entonces, las heridas de San Sebastián vienen a ser homologables a las heridas de aquel que ha sufrido la peste, como acá vemos, ¿no? Las flechas, las saetas pestíferas que aparece asociadas como una lluvia de saetas, ¿no? La peste en este sentido, ¿no? Así que es interesante la intercesión, y ya voy terminando, de estos santos. Sin embargo, todas las oraciones, y esto lo pone en relieve una autora francesa, Elisabeth Pinto-Mathieu, señala, ¿no?, de que todas las súplicas, y aquí viene lo interesante y entro en lo otro para finalizar, todas las súplicas que se hacen a estos santos, si bien imploran la protección contra la peste, la imploración que se hace en segundo término, siendo la primera la salud de la conciencia y la salud del alma, ¿no? Guárdame de la pestilencia, otro nombre para la peste, ¿no? Guárdame de la pestilencia y limpia mi conciencia, dice una de esas oraciones, ¿no? Yo, miserable pecador, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de la muerte cruel y fiera, ¿no? De la horrible enfermedad llamada epidemia, ¿no? Ese es el tipo de rezos que se hacen a estos santos, y en la época, evidentemente, aquellos que pedían esta intercesión, ya fuera contra la peste o algún otro tipo de protección, como vemos acá a Arnoldo de Egmont frente a San Nicolás, ¿cierto? Lo hacen en la seguridad de que el santo puede convocar gracias para interceder y protegerlo, ¿no? Interesante que esas gracias aparecen asociadas, como pueden ver ustedes allí, al libro, y es a través del libro que esa intercesión entonces es señalada. Lo mismo vemos acá a uno de los grandes duques, el duque de Occidente, Felipe el Bueno, que se pone entonces frente a su protector, San Andrés, protector además de todos los duques de Borgoña. Así que la intercesión no es solamente solicitada en términos asociados a la peste, sino también en este otro sentido. Y ya para terminar, esos eran otros dos ejemplos, quisiera entrar en esta última dimensión, ¿no?, que tienen libros y las imágenes, y que es la otra, digamos, el punto cúlmine de esta posibilidad que la imagen señala respecto de esta conciencia de la muerte, que es la esperanza, ¿no? La esperanza de, en algún momento, evidentemente después de la muerte, estar en visión, en participación de la gracia eterna, y con ello en la visión de Dios. Y eso es lo que buscan estos textos, ¿no? Y ese es el refugio, finalmente, esa es la esperanza, a pesar de la existencia de la muerte y de la inevitable mortandad, ¿no? Siguiendo, evidentemente, en todos los casos, el ejemplo de Cristo. Entonces, frente a esto, si bien la muerte por peste es cruenta y es pestilente, ¿cierto?, es súbita, la otra muerte, la muerte de Cristo en la cruz, es ejemplar, ¿no?, y es redentora, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es una esperanza, porque después de la muerte viene la resurrección. Y en estos libros, entonces, vemos estas imágenes que
ponen a estos hombres y a estas mujeres, ¿cierto?, en presencia de esa visión que es la que se espera se pueda interceder, ¿no? Como en este caso también de Catalina, dispuesta enfrente de la Virgen y el niño, o estos dos últimos casos que voy a mencionar, para que vean que estos libros y estas imágenes no solamente están en la clave mortífera, podríamos decir, o fúnebre, no se agota allí, sino que está esta otra ventana, podríamos decir, a la esperanza y a la vida, que es la otra vida, ¿cierto?, que es la participación en las cosas, en la vida eterna, y que aparece particularmente asociado en estos retratos en que vemos a los donantes en oración frente al objeto de culto y devoción, como en este caso, en los dos que voy a mostrar, se trata acá de Adolfo de Clèves, señor de Ravenstein, ¿cierto?, un gran señor de la corte de Borgoña, que se presenta frente a la Virgen lactando al niño, ¿cierto?, esta famosa imagen de la Virgo Lactans, que es de algún modo una Virgen intercesora, ¿ya?, la gran intercesora, sin duda, no son los santos, sino que es, en último término, la Virgen, que alimenta al niño, ¿no? Y que podemos ver cómo en la gestualidad promovida por la imagen ya no se trata simplemente de este llamado de atención o de conciencia, como veíamos en el caso del Memento Mori, sino que aquí hay otra cosa, hay una ventana hacia el más allá, podríamos decir, ¿no? Y vemos cómo la mirada del donante va hacia la Virgen, la de la Virgen al niño, y la del niño hacia el espectador, en este momento somos nosotros, pero en su momento era el mismo Adolfo, que se veía representado en perfecta oración y visión ante la Virgen, y el niño apelando a su visión física, en este caso a su visión corpórea, se fijan, señalando la otra visión, que es la visión del alma. Entonces, acá tenemos cómo las imágenes son también promotores, podríamos decir, de la esperanza, que es en último término lo que está detrás de la muerte, ¿no? Y eso no solamente en un caso del siglo XV, aquí nuevamente tenemos a Juana de Castilla, que se presenta con su patrono, San Juan, en este caso, ¿cierto?, San Juan Evangelista, que la presenta o de algún modo intercede, la escolta en esta visión que tiene de la Virgo Lactans también, ¿no?, de la Virgo Lactans, y en que, sin embargo, es interesante, porque este es un texto del siglo XVI, ¿no? Si ustedes se fijan, la fuerza de la gestualidad de esta imagen es mucho más interior y de autorrepresentación que en esta otra, ¿no?, en donde la fuerza de las miradas es un poquitito, es muy íntima, pero al mismo tiempo no está ese diálogo necesariamente con el espectador, que sí vemos en el otro caso. Pero igualmente se trata de esta intercesión perfecta y más apropiada, ¿cierto?, porque el hijo nada le niega a la madre, menos a aquella, ¿cierto?, a su madre, que lo ha amamantado y que le ha dado la vida, ¿no? Y esa es la otra dimensión de las imágenes de este mismo contexto, en este momento, el otro horizonte, podríamos decir, de la muerte, ¿no? Porque ese mismo niño es el que después va a estar crucificado en otras imágenes más adelante en el texto, ¿no? Y al mismo tiempo es el que va a resucitar y por lo tanto a redimir al género humano. Bueno, esto simplemente una mirada, ¿no? Es una propuesta de mirada para ver este otro contexto que rodea y que reúne también a estos hombres que viven en este tiempo de peste. Uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros remedios en este tiempo de peste? Ellos tenían esto. ¿Cuál es nuestro remedio? ¿Cuál es el otro remedio que necesitamos más allá de la vacuna y de los exámenes, de los PCR? Habría que pensar si podemos en ese sentido. Así que bueno, les agradezco mucho y
aquí voy a ver si puedo contestar algunas cosas. Carlos Vera me pregunta respecto de si pudiera dar algunos datos respecto de pinturas que considere más representativas de esta clase. Entiendo que se refiere, ¿cierto?, a estos ejemplos. Mire, yo diría que en términos de pintura, porque estos son iluminaciones en manuscritos medievales, ¿cierto? Yo diría que uno podría buscar también este mismo sentido en otro tipo de artefactos que no mencioné, pero que sería para toda una exposición o un ciclo, a lo mejor, que tiene que ver con los retablos, ¿ya? Los retablos que entran en uso justamente en el siglo XIII y XIV. Y ahí tenemos otro tipo de los polípticos, los trípticos, polípticos, dípticos, ¿no? Tenemos otro tipo de objetos donde podemos ver este tipo de pintura o este tipo de imágenes en otro contexto, por ejemplo, en el oratorio privado, en la capilla o directamente en la iglesia, en el altar principal. Me pregunta José si respecto a la pandemia hoy, ¿cómo nos van a ver? No lo sé, eso es responsabilidad nuestra, ¿cierto? De ver cómo nos van a ver y cómo, a lo mejor científicamente es muy interesante cómo nos estamos desplegando. Veamos qué va a pasar. Yo no puedo saber cómo nos van a ver, la verdad, propiamente, ¿no? Yo les agradezco a todos que han sido tan amables con sus comentarios, primero que todo, ¿no? Porque han sido muy buenos y de verdad que les agradezco muchísimo. Mire, hay alguien, Jimena Díez, que me pregunta respecto de que todas las imágenes están decoradas con motivos botánicos florales. Es muy interesante ese tema porque los márgenes, mientras nos acercamos al siglo XVI, sobre todo en la última mitad del siglo XV, último cuarto del siglo XV, se vuelven más realistas en términos de los motivos florales, y los que vimos acá son particularmente realistas. Si nos vamos hacia atrás, se da una decoración ornamental que también alude a lo floral, que se deja para el mundo de los márgenes, podríamos decir, pero que es un poco a veces más simbólico e idealizado. Hay ahí todo un campo de estudio, la verdad, ¿no? Y hay algunos estudios que analizan la flora medieval. Después, si quieren, me puedes escribir, sobre todo los de Celia Fischer, que ha analizado muy bien este tema de la flora en esto. Carmen habla de las bibliotecas masculinas. Buena pregunta. No, la verdad, uno no podría hablar en el mundo medieval ni de bibliotecas masculinas o femeninas, porque eso, sí, hay bibliotecas que pertenecen a varones y hay bibliotecas que pertenecen a mujeres. De ahí a señalar que hay una suerte de clasificación entre masculinas y femeninas es muy riesgoso, porque la verdad es que incluso si la biblioteca del esposo es interesante, la mujer participa de ella, pide prestado los libros, a veces nunca se los devuelve, los copia, el marido le regala libros, ella le regala, entonces hay que tener mucho cuidado de no tipificarlas excesivamente. Solamente digo de que allí donde se ha podido establecer que existía un cierto tipo de título en bibliotecas que pertenecieron a mujeres o a varones, cuando digo bibliotecas pueden ser 15 títulos, o pueden ser 50, o pueden ser 300, y en eso nos movemos. A veces hay una inclinación por algunos temas que suele, en el caso de las mujeres, por lo menos si tienen un libro, el libro que tienen es un libro de horas. Eso podría decirle. Bueno, yo creo que aquí lo voy a tener que dejar. Alguien me dice, Michael Ulriksen, a propósito de la Virgen lactante y el tema del pudor, efectivamente, ¿no? En este caso es más importante es que tiene que ver también con un tema que desde San Bernardo en adelante se manifiesta, ¿no? De la leche, ¿cierto?, que emana del seno materno. Pero claro, esto es un pudor distinto, y no, claro, ahí uno ve que el mundo medieval no es pacato, eso podría decir, ¿no? Bueno, creo que lo voy a dejar acá porque nos hemos excedido
Y cierro con una última pregunta nomás, que me parece interesante. ¿Había alguna diferencia en la perspectiva de la muerte en cuanto a la realeza, dice? ¿Tenía más posibilidades ellos de llegar al cielo por su posición? No, yo diría que en términos teológicos no hay, no hay, no hay una diferencia que sea social, ¿no? Justamente la idea de la danza de la muerte o la danza macabra tiene que ver con eso, ¿no? De que todos estamos enfrentados a la muerte y todo depende de cómo llegamos preparados. Incluso una persona con mucho bienestar y con mucha educación, si la educación no ha tocado lo que es fundamental, que sería la conciencia y la pureza del alma, ¿cierto? Lo que se llama la mundicia, no la inmundicia, ¿no? Sino que la mundicia, la pureza del alma, no hay ninguna seguridad. Y por eso es que en los infiernos que se representan en la época hay papas, hay reyes en el infierno, ¿cierto? Mientras que hay seres muy humildes, sin ninguna jerarquía, muchas veces en el paraíso, así que no tiene particularmente que ver. Bueno, creo que lo voy a dejar acá, no sin antes agradecerles y espero, bueno, entre comillas, verlos, o encontrarnos en otro momento y posiblemente presencialmente en alguno de los ciclos que más adelante tendremos. Así que muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.